Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos, Alejandro. Buenas noches, ¿qué tal? Empezamos el programa número 153 de Al Derecho y al Revés. 10º programa en cuarentena. Así que, ante todo, los saludamos siempre a nuestros compañeros que están en el piso, sin los cuales sería realmente imposible que lleváramos adelante el programa, a Gerardo Subirana, el operador, a Federico Politi, el productor. Siempre les dejamos libre el piso. Ojo que no lo van a tener disponible para pelearse toda la vida, en cualquier momento estamos de vuelta. Y realmente empezamos un programa que, como tantas veces, vamos a tratar de darle un derecho y un revés. Miradas diferentes, miradas novedosas, tenemos temas muy interesantes, tenemos lo que se abre a partir de la pospandemia, lo titulamos "Hay una oportunidad para otra economía tras la pandemia", tenemos una especialista sumamente destacada y con un punto de vista y una mirada distinta, ya la vamos a presentar. Tenemos también en la segunda parte del programa temas institucionales vinculados con la justicia, con la corrupción, una columna de nuestro amigo Alfredo Popritkin. Pero yo los voy a saludar primero. Marta Ollanarte, buenas noches, ¿cómo te va? Carlos March, Mercedes Jones. Los saludo, todos nos estamos viendo y estamos viendo también a una invitada muy especial, la doctora Cristina Calvo. Cristina Calvo tiene una formación académica por la cual vamos a empezar en unos minutos, pero vamos a decir para que el oyente se intrigue que es doctora en Economía del Comportamiento y Sociología Económica. Toda una especialización que marca lo que es este tiempo y posiblemente y ojalá marque cuáles son los tiempos que vienen. Pero si les parece, entramos en tema con la columna habitual de nuestro corresponsal de Washington, de Marcelo de Jesús, porque viene muy al caso. Marcelo nos está hablando de un tema crítico en este momento, que está en todos los medios, que está en todas las portadas, y se refiere a la negociación de la deuda externa argentina. Gerardo, lo escuchamos. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy les envío esta columna Negociando al borde del precipicio. El 22 de mayo vence el periodo de gracia para pagar bonos en el exterior por 503 millones de dólares. Si no se pagan, se genera el default del resto de la deuda, unos 65.000 millones de dólares. The Economist considera que se aplica a la Argentina el juego del gallina. Es un juego de competición de automovilismo donde dos participantes conducen los vehículos en dirección al contrario. El primero que se desvía de la trayectoria pierde y es humillado por comportarse como un gallina. Por supuesto, si los dos siguen y chocan, se destruyen. Y esta es la situación que vive la Argentina con los acreedores. Por eso lo mejor es que ambos frenen juntos para evitar la humillación o la destrucción. Casey McGee, director de McCarthy Associates, considera que Argentina debería mejorar su oferta, mientras que el grupo de acreedores debería reconocer mejor los desafíos que enfrenta el país. Ella recomienda, como otros economistas, poner un plazo de espera para dejar pasar la pandemia y, con el panorama económico global más despejado, llegar a un acuerdo. El arreglo para Argentina es imperioso porque no va a haber inversiones directas ni crédito para el sector privado. Arturo Porcekansky, Chair of the International Economic Relations Program de la American University, dice que el país está cometiendo errores. No tomó al principio de la gestión medidas para mejorar el clima de negocios, no generó tampoco buena impresión proponer un plan tome o lo déjelo, y sostuvo que el plan castiga a los inversores en las décadas por venir. Horacio Berbisky, presidente del CELS, en una entrevista publicada la semana pasada por The Latin American Advisor, señaló que el culpable del default es Macri, cuando en el año 2019 reperfiló la deuda.
Macri contrajo el más alto endeudamiento en 2 siglos desde la independencia. Kirchner canceló deudas que fueron tomadas durante la dictadura de 1976. Cristina Fernández de Kirchner pagó deudas que la dictadura militar tomó cuando derrocó a Perón en 1955. El embajador ante Estados Unidos, Jorge Argüello, en una posición más medida, ha señalado que el gobierno busca que la deuda sea sustentable para poner al país en el camino del crecimiento. El embajador agregó que el gobierno está abierto para discutir otras propuestas, incluyendo tasas de interés, quitas de capital, periodos de gracia, etc., diferentes de los propuestos. Para dimensionar la delicada posición argentina, señalo que hace unos días tuve una reunión con funcionarios del fondo donde se planteó si Argentina iba a recibir dinero por el coronavirus. La respuesta fue que por el momento no estaba previsto. No es que el FMI no tenga fondos, el programa de emergencias tiene 100.000 millones de dólares. Y además, para mostrar un contraste, República Dominicana está recibiendo desde la semana pasada 650 millones de dólares. Esperemos que el país llegue a una solución definitiva este viernes, o al menos a una espera acordada hasta que se despeje la incertidumbre sobre el coronavirus. Lo que está claro es que el coronavirus no ha sido un factor para que los acreedores suavicen sus posiciones. Esperemos que ambas partes eviten el juego del gallina. Hasta la próxima columna. Marcelo, con distintos puntos de vista, con derechos y reveses de esta situación tan complicada. Cristina Calvo, discúlpame que arranco con eso, porque me parece que Marcelo nos deja picando el tema. ¿Cuál de todos esos puntos de vista podés compartir o no? ¿Cómo ves esta situación de la deuda que se tendría que definir en teoría en las próximas horas? Mira, la verdad que, creo que nosotros podríamos estar entrando, ¿no?, en el 9º default de nuestra historia, ¿no? Entonces ya, digamos, la historia argentina es bastante complicada para cualquier analista internacional y también para cualquier decisión que puedan tomar los organismos multilaterales. Incluso lo que estamos viviendo de la brecha cambiaria, ¿no? Está explicando, la monetización del déficit, porque el único prestamista al Tesoro Nacional es el Banco Central, las tasas negativas. Si no hubiera habido la modificación de la resolución del Banco Central, los depósitos a plazo fijo estaban perdiendo, ¿no?, en relación con la inflación estimada, unida a liquidación de reservas como estamos teniendo, y también eso que siempre falta en Argentina, que a lo mejor está, pero que no se evidencia, es la ausencia de un plan, ¿no? Al menos no se ha verbalizado qué plan macro acompaña a toda esta puja, esta pelea. Por otro lado, yo creo que también, digamos, como despegándonos un poquito de la situación particular de la Argentina, la cuestión de la pandemia, que está, así como mencionaron, obligando de algún modo también al Fondo Monetario a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con el modo de prestar a los países. Vieron esa carta de 170, declaración de 170 economistas apoyando a la Argentina en este momento. No es porque, quieren específicamente salvar a la Argentina, habida cuenta también de los problemas que nosotros tenemos en nuestra historia de malos pagadores, sino que puede ser también como algo testimonial en relación a que el Fondo Monetario tiene como normativa bastante clara en relación al endeudamiento de países pobres, que en general históricamente se llega a una condonación, pero falta un marco regulatorio en países de ingresos medios, no emergentes. Nosotros siempre hablamos de la trampa de nuestros países de ingresos medios, porque el PBI esconde muchas cosas, ¿no? El PBI está dando todavía, ¿no?, una renta bastante alta per cápita, pero esconde nuestro entre 30 y 50% de pobreza y los niveles de desigualdad, y eso no es solo en Argentina. Entonces, ¿por qué puede llegar a ser también importante
esta revisión o esta solicitud a nivel internacional, porque incluso puede llegar a obligar a los organismos multilaterales de crédito a repensar el marco regulatorio en el caso de países que se encuentran en este momento en dificultad como el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene sus luces y sombras, sus claroscuros, y esto también puede llegar a ser a nivel internacional algo que obligue a los organismos internacionales a revisar algunas cuestiones, no solo para Argentina. Marta. Sí, bueno, yo como siempre quiero felicitar a nuestro corresponsal en Washington, excelentes sus columnas, y que le dio ese fantástico pie a Cristina para que ella, con todo su conocimiento y toda su sabiduría, pueda explayarse al respecto. Y bueno, ojalá sí lleguemos a un acuerdo, porque si no va a ser muy dificultoso, nos estrellaremos. Y me parece importante destacar que para llegar a un acuerdo hay que generar confianza. Ojalá la dirigencia política en su conjunto esté a la altura de los acontecimientos y sepa generar confianza. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que hay que hacer de aquí en más. Pero yo me quedé con las ganas, a pesar de que somos todos amigos de Cristina y conocemos sus antecedentes, de que ella cuente a la audiencia cómo es esto de la economía interdisciplinaria, etcétera, etcétera. Economía del comportamiento y sociología económica, te corrijo. Sobre todo, Cristina, te agrego lo de Marta. Para el oyente común, que por ahí obviamente no tiene una formación técnica, ¿qué significa esto con respecto a la economía diaria, a las medidas que afectan a la gente? Porque yo me estaba acordando de un colega tuyo, distinguido, por supuesto con una orientación muy definida, de Tomás Piketty, que dice que la economía es algo demasiado serio para dejárselo a los economistas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, mira, tiene que ver un poco con justamente la crítica. Cuando nosotros estamos hablando de las desigualdades estructurales, de este 1%, ¿no?, de la población mundial que detenta el 50% de la riqueza del resto más pobre, número más, número menos, pero que, digamos, son justamente una concentración de la riqueza brutal, tiene que ver también con una cuestión antropológica, que muchos, bueno, dicen por Adam Smith, y la verdad que Adam Smith, por el hecho de ser filósofo todavía, era como bastante humanista. La cuestión vino después con los utilitaristas, neoutilitaristas, que lo que era una categoría de análisis, el Homo economicus, ¿no es cierto?, famoso, que era, digamos, como una categoría de análisis, pasó a ser prácticamente un dogma, ¿no? Como que nosotros, personas, somos una cosa en la relación con nuestra familia, nuestros hijos, generosos, no hacemos contratos, ¿no?, ni con nuestros hermanos. O sea, pareciera que en el ámbito entonces de la economía nos despojamos de los valores, y este Homo economicus es un hombre sediento nada más que de maximización de utilidades. Bueno, eso fue justamente esta categoría antropológica dominante que justificó el hecho de que la economía prácticamente tenía que ser una técnica, una tecnocracia despojada de los valores. Con el avance de la globalización, financiarización de la economía, estos, digamos, los efectos nefastos, empezó el diálogo, o sea, muchos economistas, fundamentalmente uno de los más conocidos, Amartya Sen, que fue el primero que empezó a discutir también la insuficiencia del PBI, porque el PBI esconde muchas cosas, ¿no? Esconde, cada tanto habría que escuchar ese discurso memorable de Robert Kennedy sobre el PBI, y creo que a los 3 meses lo asesinaron, porque la verdad que es algo memorable de todo lo que el PBI no contiene y que hace a la felicidad de nuestras sociedades. A partir de Amartya Sen, que incorpora también otro tipo de elementos dentro de la definición del desarrollo humano, la economía empieza a dialogar con las otras ciencias, con la psicología, con la antropología, con la sociología,
sociología, y todas estas ciencias hablan de que justamente eso, nosotros en nuestra conducta y en nuestros valores no somos ese ser insaciable que maximiza la utilidad en la relación con sus hijos, con su familia y con sus amigos. Y de ahí, en muchos centros de estudios, empezando, bueno, por digamos, Reino Unido, qué sé yo, universidades dentro de Italia, uno puede decir también por nuestro amigo común Samani, Universidad de Bolonia, pero también en centros de la Georgetown, distintas escuelas dentro de Harvard, empezaron a admitir doctorados y posgrados en economía que no hablaran solamente de la parte de ingenieril o técnica de la economía, sino precisamente la respuesta que puede dar a las problemáticas sociales en diálogo con las otras disciplinas. Buenísimo. ¿Charlie? Sí, Cristina, te quería preguntar, vos solés hablar digamos, y sos una defensora de los bienes públicos o los bienes comunes. No entremos en la distinción, pero básicamente en buena medida depende de la calidad de bienes públicos o comunes que genere una sociedad, depende de la calidad de vida de sus habitantes. Te quería preguntar, ¿cómo se pueden generar bienes públicos o bienes comunes de calidad en un país donde tenés más de un 40% de la economía informal o ilegal y tenés eso en el mercado y en el Estado tenés corrupción estructural? ¿Cómo se hace? Bueno, eso un poco fue... Tenés dos minutos, Cristina, tomate 2 minutos tranquilo. En esa, bueno, fue un poquito precisamente por lo cual Elinor Ostrom, ¿no?, que fue la primera mujer politóloga que ganó el Nobel de Economía, habló de la importancia de la gestión asociada, ¿no?, de precisamente el estímulo o de una sinergia distinta entre gobierno, sociedad civil y mercado. Está, como digamos, todavía muy, muy proclamado, pero insuficientemente construido y realizado. Y alrededor de los bienes comunes tenés también experiencias muy buenas a nivel local, ¿no?, donde quizás hay Benjamin Barber, ¿no?, es un politólogo que murió hace poco, que escribió un libro, Los alcaldes tendrían que gobernar el mundo, porque cuando vos tenés alcaldes, intendentes que nacen, ¿no?, un poco digamos, del seno de la sociedad que los catapulta a la política, se puede construir este tipo de sinergia que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que por eso los niveles que estamos diciendo de la pospandemia en tema de regulación internacional va a llevar un poquito más de tiempo, pero lo que estamos evidenciando, que la pandemia ya nos dice qué cosas hacer, estamos en discusión o debemos debatir un poquito más los cómo, también en países como el nuestro, donde todavía estamos en el corazón de la emergencia. Yo creo que esta generación de bienes comunes, con esta nueva sinergia, se puede llegar a verificar, como está pasando, más todavía a nivel local o a lo sumo regional, pero incluso si uno mira algunos de los países vecinos, es complicado ponerse de acuerdo a nivel regional. Pero para mí, a nivel local, y sobre todo con lo que está indicando la pandemia, ¿no?, que como se decía en el informe inicial, la plata que venga o que pueda venir, como ya el BID que prometió 1.800 millones, la CAF 4.500 millones, va a tener que venir con mucho foco, o sea, con una inteligencia también muy atinada de poner foco en los temas estructurales, para que después no se vuelva a repetir, ¿no?, las crisis que estamos viviendo, y un poco lo que vos también comentaste en el programa anterior, que hay mucho para desarrollar, que es la cuestión de las ideas disruptivas, ¿no?, de la innovación de ruptura. Yo creo que las palabritas de orden post-pandemia tienen que ser foco e innovación disruptiva, y ahí puede darse esta cuestión de una economía y gobierno de los bienes comunes. Antes de darle la palabra a Mercedes, tenemos que mencionar que ese trabajo de Charlie, que fue
motivo de un análisis especial en el programa pasado, ya está publicado, así que ahora vamos a explicar dónde para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Mercedes. Sí, Cristina, me gustaría que retomáramos esta idea que vos pincelaste muy rápidamente de la felicidad pública. En el libro Ecointegración de América Latina, vos tenés un capítulo sobre economía civil y hablas de don, gratuidad y reciprocidad. Entonces, me gustaría que, obviamente, no tenés todo el programa para conversar y esto es enormemente profundo y tendrías que explayarte, pero por lo menos para dejarnos la inquietud y que los que están escuchándonos puedan empezar a explorar estas ideas que también son disruptivas y también son innovadoras, aunque viene del siglo XI o XII, ¿no? Mira, eso es muy importante lo que decís porque tiene que ver también justamente con la nueva visión de la economía, en incorporar valores, ¿no? Lo que estaría dentro del sistema de valores como las categorías del don, gratuidad. Y se vincula con lo que decía antes de la sinergia necesaria para que realmente se activen y que haya un buen gobierno de protección y regeneración. En muchos casos por la destrucción del ambiente hay que regenerar algunos bienes comunes. ¿Y por qué? Porque de esta sinergia uno puede decir, a ver, la parte del gobierno prácticamente sería la visión redistributiva, ¿no? Recauda impuestos y redistribuye en función de distintas prioridades. El ámbito del mercado sería estrictamente el contrato, ¿no? Como decimos, el intercambio de equivalentes. ¿Qué es lo que aporta la sociedad civil con el tejido de economía civil, organizaciones sociales, movimientos sociales, tercer sector, como lo querramos llamar? Es como el ámbito más propicio relacional, donde esa visión del don, gratuidad, de la reciprocidad, de los bienes relacionales, que son también los que vimos, el nadie se salva solo, la pandemia te pone en primer lugar los bienes relacionales. Bueno, el ámbito gestor de ese tipo de bienes sería precisamente esta tercer pata de la sinergia, que es la sociedad en sí. No sería tanto, digamos, como una característica dominante de la parte gubernamental ni de la parte contrato, mercado, intercambio de equivalentes, ¿no? Eso podría ser como, digamos, muy, muy sintéticamente dónde están la ubicación de estas categorías. Marta está pidiendo la palabra, pero yo te agrego algo. Vos dijiste hace poquito, no está dicho que pasando la pandemia haya una conversión en lo social, en lo económico y en lo ecológico, porque con este modelo de explotación y destrucción de la biodiversidad que produce contaminación y calentamiento global pasarán cosas más graves que el coronavirus. Yo creo que ese sí te lo quería preguntar. ¿Cómo ves la posibilidad de que haya una toma de conciencia, teniendo en cuenta que los factores de poder, en todo caso ese 1% que, como dijiste vos, tiene el 50% de la riqueza, y yo diría peor todavía el 0,1%, que no recuerdo el porcentaje exacto, pero que tiene un nivel de concentración todavía más elevado? ¿Cómo hacer para que ellos comprendan que no hay salvación individual y que nos va el calentamiento global a liquidar a todos, ¿no? Bueno, siempre por eso hay distintos niveles de compromiso, responsabilidad y de intervención. Por eso decíamos que a lo mejor primero está la cuestión personal, ¿no es cierto? Todos en este tiempo hemos llamado por teléfono a las personas solas, a los que necesitaban algo, y es ese, digamos, como la primera proximidad de atender a los que están necesitando algo, que son nuestros vecinos, nuestros familiares. Y después, a partir de ahí, como círculos concéntricos, vas trabajando a un nivel de asociaciones, a un nivel de municipios. Al nivel macro, ¿por qué está más complicado? Porque la historia nos enseña que los temas estructurales han cambiado cuando cambiaron las relaciones de poder, cuando cambiaron las relaciones de fuerza. Y eso es lo que todavía no sabemos si se va a dar. En principio, mientras las COP
vinculando lo social, lo económico y lo ambiental, sigan siendo voluntarias, y bueno, tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Que Estados Unidos queda fuera y es el +1, porque no firma los acuerdos. Pero en eso también yo creo que la pandemia está mostrando que algunos pasos se están dando. Por ejemplo, ahora en junio empieza a funcionar la taxonomía, ¿no?, de las inversiones de triple impacto para toda la Unión Europea, donde hasta ahora la cuestión de las finanzas sostenibles era un poquito de greenwashing, ¿no? Lo pinto un poquito de verde, pero no es que cambie demasiado el direccionamiento de las finanzas. Bueno, si esto realmente se cumple, ¿no?, que esta taxonomía va a empezar a ser obligatoria para la Unión Europea y para las inversiones que vayan, digamos, desde la Unión Europea hacia afuera, bueno, la misma banca comercial, como ya está haciendo en el sur del mundo, va a tener que empezar a hacer una distinción de cartera comercial distinta a la que venía haciendo. Se va a tener que empezar a ir del marrón al verde, ¿no? Entonces se van a favorecer con tasas preferenciales, con mayores plazos, aquellos propuestas, proyectos donde realmente haya una presentación, que haya también toda la just transition, ¿no? Como digamos una transición justa de cambiar de un modelo al otro, porque hacer, viste, esa cuestión de proponer una revolución de 24 horas es ridículo, porque siempre los que más afectan son los más pobres, ¿no?, que no tienen dónde guarecerse. Entonces hay que trabajar una transición justa, pero que vaya cambiando esos modelos contaminantes, esos modelos que hasta ahora prácticamente los bancos aprobaban con la presentación de un balance que diera medianamente una cuestión patrimonial solvente, pero no miraban tanto la cuestión del impacto social unido al económico y ambiental. Si eso empieza a modificar la asignación de recursos internacionales al resto del mundo, y bueno, hasta la banca comercial, en este caso, va a tener que también empezar a modificar la taxonomía de su asignación de cartera, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo cuánto esto a nivel macro pasa de ser voluntarista a ser regulatorio. Y mientras sí, tenemos que trabajar en la formación de las conciencias, ¿no? En realmente la responsabilidad, incorporar los valores en las decisiones de políticas públicas, que las políticas públicas se analicen ex ante, no ex post, cuando después tenemos que salir con las camillas a recoger a los muertos, a los enfermos, a los que quedan en el camino. Bueno, todo ese tipo de cosas está como impulsando. Todavía la costra dirigencial que tiene el poder está como muy dura, pero seguimos trabajando para que eso cambie. Marta. Bueno, me has contestado todo lo que podría preguntarte, Cristina. Yo sé que vos sos una persona esperanzada, como somos cada uno de nosotros los que hacemos este programa. Entonces eso primero que leyó Alejandro, yo dije no, pero Cristina debe tener el derecho de todo esto. Es decir, Alejandro hablaba del revés y vos también hablaste del derecho para hacer juego con nuestro programa, mostrando todas las posibilidades y oportunidades que en este caso se presentan. Y quiero citar un ejemplo. Hoy escuché en un conversatorio en el que estoy participando una empresaria tucumana que tiene 3.000 empleados, ¿no? Y fue una de las personas que con más empuje y más necesidad de comprender que estamos en presencia de una ruptura y no simplemente de un cambio, lo hizo ante otros empresarios, políticos, etcétera. Y me pareció muy importante lo que ella dijo, que está absolutamente en línea con lo que vos expresabas, Cristina, la necesidad de, ella hablaba de economía participativa y unir la academia con los empresarios, y además habló fundamentalmente de la necesidad de recuperar valores, pero no solo en el discurso, sino en la acción, ética, moral. Y bueno, me parece que estamos en presencia una vez más de una oportunidad, pero como dice Charlie, nosotros somos especialistas en convertir oportunidades en crisis. Esperemos que no sea
un nuevo caso. Sí, Cristina, por supuesto, además de agradecerte enormemente tu participación, vamos a tener que ir a la pausa, en realidad ya tendríamos que haber ido, pero yo no puedo resistir a hacerte una preguntita muy corta y te pido la respuesta cortita. La sensación cuando uno escucha hablar a gente de valores y de otro tipo de actitud ética, es que rápidamente una gran cantidad de gente, y por ahí un porcentaje muy significativo, como dijiste vos, la va a compartir como idea, pero el problema en definitiva después es cómo enfrentás al poder. Entonces, a mí se me ocurriría una pregunta cortita, que consiste en, ¿se puede hacer esto en un marco local o es hoy indispensable hacerlo en un marco global? Y agrego, 2 palabras nada más que definen para mí una parte importantísima del problema de la humanidad, por lo menos en lo económico-financiero: paraísos fiscales. Es decir, ¿cómo podemos solucionar esto desde lo local sin una decisión global? Eso, mira, justo paraísos fiscales, que yo lo llamaría cloacas fiscales o infiernos fiscales, porque uno en general también al paraíso se lo imagina distinto de lo que son en realidad estos sectores de dinero negro, ¿no? Y bueno, eso forma parte de lo que cuando hasta el momento que no se llegue a una regulación consensuada a nivel global va a ser muy difícil por la movilidad de los capitales, ¿no? Si, digamos, vos tenés 10 países con paraísos fiscales y 5 lo cierran, la movilidad de capital, hoy es en un segundo, ¿no? Te lo dispara al otro donde no existe algún tipo de regulación. Con lo otro que vos decís, yo creo que sí, incluso te digo, yo estoy recibiendo... incluso yo tuve posibilidad de hablar con el ministro Guzmán cuando él fue a Roma a tener toda una reunión, de verdad, donde estaba Stiglitz, donde estaba el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que se empezó a hablar de esta cuestión, que también lo de Argentina, más allá del problema nuestro, podía ser un testimonio en cuanto a la necesidad de cambiar algunas regulaciones de los organismos multilaterales de crédito, y conversando con él, precisamente en los momentos donde tenés recursos tan escasos, que siempre hablamos de la frazada corta en Argentina, es donde más tenés que poner foco y donde más ese foco lo tenés que acompañar de la innovación disruptiva, porque hay muy poca plata. Entonces, las crisis te hacen tomar. Pero si después de la conciencia no pasás a la memoria o no pasás al plan de acción, y bueno, la verdad que es un poco insuficiente, pero creo que hay muchas personas, sinceramente, con mucha disposición, con mucha voluntad. El problema es que nosotros en Argentina de siempre estamos en emergencia, entonces tendríamos que alguna vez actuar en forma contracíclica. Por más que nosotros no tengamos plata ahora y estemos en emergencia, tendríamos que ya estar pensando eso, dónde poner foco, dónde vamos a poner los pesos, que los que nos pueden prestar, que no es el mercado de capitales, sino estos organismos que todavía quieren seguir apostando a que podamos tener un cambio estructural profundo. ¿De qué modo contracíclicamente qué vamos a hacer? Infraestructura de caminos, conectividad, mayor empleo sostenible alrededor de los bienes naturales, de los 14, 15 parques nacionales hermosos que tenemos, que darían trabajo a muchísima gente con baja calificación, con empleos de utilidad pública, servicios sociales a la persona. Bueno, todo eso es lo que necesitamos, al menos tener una masa crítica de poder pensar esto en este momento donde tenemos que seguir actuando una emergencia. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, muy interesante. Lamento, te vamos a convocar de vuelta porque el tema da para muchísimo más y nos quedamos todos con decenas de preguntas. Bueno, con mucho gusto, gracias. Nos vamos a la pausa, la tuvimos a Cristina Calvo, que nos ilustró sobre qué va a pasar en la economía después de la pandemia, qué puede pasar. Volvemos enseguida. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio.
Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, estamos de vuelta. Y la verdad es que fue sumamente interesante. Nos quedó muchísimo en el tintero para preguntarle a Cristina Calvo. Seguimos adelante y yo quería hacer una mención a los cambios se logran cuando las crisis globales se convierten en rupturas exponenciales. Este es el trabajo que nuestro amigo Carlos March presentó la semana pasada y que lo pueden consultar en InContext. InContext es INN Context, como contexto sin la O, .avina.net. Ahí lo pueden leer completo, sumamente interesante, un aporte más que valioso. Anunciamos que íbamos a tratar en esta mitad temas que tienen que ver con la justicia, con las instituciones y también con la corrupción. Varios temas que vienen al caso, pero en particular hay uno que nos preocupa mucho y por eso iniciamos con ese, que se refiere a las decisiones del Consejo de la Magistratura de esta semana, que exonera de responsabilidad en dos causas sumamente delicadas a dos jueces conocidos del fuero federal y no conocidos precisamente por sus virtudes o por sus magníficas sentencias. Una de las personas que más conoce de estos temas, en mi modesta opinión, es el que fuera conductor durante 3 años de este programa junto conmigo, Alfredo Popritkin, un líder además de la sociedad civil, encabeza la ONG Contadores Forenses, fue un activo denunciante de actos de corrupción, no solamente en el gobierno anterior, es decir, en el gobierno de Néstor o de Cristina Kirchner, también en el gobierno de Mauricio Macri, diría que fue el primero que denunció actos de corrupción en ese gobierno y pidió la investigación, tiene una profunda autoridad moral para hablar, y era denunciante en una de las causas justamente contra el juez Canicoba Corral. Tenemos una breve intervención de Alfredo que queremos escuchar, Gerardo. Ambos jueces son en la actualidad los peores magistrados con que cuenta la Argentina, porque son jueces que para nada se aferran a la ley, a sus obligaciones como jueces, reciben toda clase de dádivas y además emiten sus resoluciones o sentencias no conforme a derecho como corresponde o conforme a las pruebas de sus causas, sino con motivaciones políticas o efectuando intercambio de favores, sean estos por dinero o sean por justamente otros favores que puedan recibir con anterioridad o en el futuro. En el caso del doctor Luis Rodríguez, sabemos que recientemente acaba de ser
liberado de una causa en la que fue denunciado por la esposa del secretario de Néstor Kirchner, que se llamaba Daniel Muñoz. Esta denuncia lo implicaba en el sentido que el juez Luis Rodríguez habría recibido de su ex esposo Muñoz la suma de $10 millones por hacerlo o por liberarlo o eximirlo de responsabilidad en una causa donde se investigaba el manejo de fondos espurios que pertenecerían en realidad al ex presidente Néstor Kirchner. En el caso del juez Canicova Corral, podemos decir que se dan situaciones similares, tiene en su contra varias causas. A mí particularmente me tocó actuar en una en donde quedó demostrado por propia aseveración del ex juez de la Corte, Carlos Fait, el prestigioso juez de la Corte, quien me manifestó personalmente a mí que Canicova Corral cobró durante aproximadamente 2 años un sobresueldo equivalente a la suma de $14.500 de parte de la CIDE. Bueno, lo cierto es que son muchas las responsabilidades en las cuales están involucrados estos jueces y hay muchos otros expedientes, pero la realidad es que uno a uno los casos están siendo levantados por un consejo de la magistratura que actúa con un sentido totalmente político y se olvida que de alguna manera tiene la responsabilidad de juzgar a los jueces que son aquellos que imparten justicia a los ciudadanos de nuestro país. Bueno, le agradecemos como siempre a Alfredo, realmente un aporte muy valiente de su parte. Yo creo que está bueno que cada uno diga todo lo que sabe y lo que piensa. Marta, te paso la posta. Agrego antes de eso, nosotros planteamos el tema de los 2 jueces, planteamos el tema del desistimiento por la Oficina de Anticorrupción de las querellas en las causas contra Cristina Kirchner y sus hijos, contra las sociedades que ellos integran. Hoy el fiscal Félix Kraus anticipó que va a desistir de otras querellas también en las que la Oficina Anticorrupción es parte. Y mencionamos también, por otra parte, compras sospechosas en la ciudad de Buenos Aires. Y yo diría que curiosamente, anticipo una opinión que voy a profundizar después, aparecieron en algunos medios y no en todos. Hay algunos medios que no se han pronunciado y no han investigado sobre el asunto. Y yo cerraría inclusive diciendo que en la propia medida tomada por el Consejo de la Magistratura hay complicidades transversales, como suele pasar con la corrupción, porque el dictamen que absuelve a Canicova Corral lo hizo un consejero de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Cambiemos. De manera que te doy la palabra y vamos desarrollando el tema. Sí, yo me voy a ir bastante más atrás para hablar del Consejo de la Magistratura y para mostrar cómo somos especialistas, diría que somos algo así como la inversa del rey Midas, ¿no? No todo lo que tocamos lo hacemos oro, sino imagínense en qué convertimos aquello que tocamos, ¿no? Cuando estábamos en Poder Ciudadano, Charlie debe recordar, trabajamos muchísimo en los primeros años de la década del 90 para que se tomara conciencia de la necesidad de algunas instituciones modernas, por ejemplo, el juicio por jurados, no moderno, pero sí moderno para nosotros, el juicio por jurados, o el Consejo de la Magistratura. Hicimos un trabajo desde la sociedad civil muy intenso, con reuniones con abogados, con jueces, para que el Instituto Consejo de la Magistratura se incorporara a la nueva Constitución, que fue la reforma del 94. Es el
artículo 114. Ahora, leemos ese artículo y vemos después todo lo que se hizo con el Consejo de la Magistratura y decimos, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué hacemos esas cosas? Incluso hasta en el artículo está clarísimo, el Consejo de la Magistratura debe ser el administrador de los fondos del Poder Judicial, y sin embargo no lo es la Corte Suprema. ¿En qué momento se cambió? ¿Por qué se cambió? No sabemos, pero lo terrible es que termina siendo, como decía Alfredo, y a quien le mando nuevamente un enorme abrazo, y creo que es un gran ejemplo de la pureza de la pasión cívica. Como decía Alfredo, se convierte finalmente en un órgano político, en una institución política, y los fines para los cuales fue creado absolutamente se distorsionan, con los efectos estos que ustedes mencionaban, ¿no? Charlie. Sí, primero, sigo muy en la línea de Marta. Primero, remarcar que Alfredo, en este valiente testimonio, porque prácticamente los está acusando de jueces corruptos, él conoce desde adentro la justicia. Él fue perito de la Corte, perseguido por la Corte, con consecuencias para su salud. Por lo tanto, es una persona que tiene autoridad desde el conocimiento y también desde autoridad moral para poder manifestar lo que manifiesta. Claramente el Consejo de la Magistratura, que como bien dijo Marta, fue una institución frenada por la política. Estuvo 3 o 4 años durmiendo en el Congreso hasta que la sociedad civil activó y logró que se sancionara una ley que inicialmente respetaba cierta proporcionalidad, como lo dice la Constitución, en cuanto a la membresía, y en la época del kirchnerismo se cambió esa proporcionalidad y tenemos hoy un Consejo de la Magistratura totalmente dependiente del poder político. Entonces se rompe de alguna manera esa institución. Y lo último que me gustaría decir es que hoy hablamos de 2 jueces y le pusimos 2 apellidos, pero básicamente hay un problema ahí estructural que se mantiene con el Consejo de la Magistratura y que viene de la época anterior en la que se nombraban jueces a partir de una postulación del presidente y un acuerdo en la Comisión de Acuerdos del Senado. Canicova Corral no es un juez elegido por el Consejo de la Magistratura, es previo. Rodríguez sí es un juez elegido con posterioridad, y los dos están denunciados por corrupción. Por lo tanto, el problema que tenemos en Argentina es un problema de corrupción sistémica y de debilidad institucional, que me parece que de una vez por todas hay que abordarlo definitivamente. El presidente ha hecho alarde de su independencia con respecto a promover institucionalidad, a respetar al Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial. Bueno, la mejor forma de respetarla es que pueda operar libremente y que se vuelva de alguna manera a reestructurar el Consejo de la Magistratura como lo marca la Constitución, manteniendo la proporcionalidad de los distintos sectores. No se te escucha, Alejandro. No se me escucha, pero qué bárbaro, qué error grave. Quería leer un artículo, un breve comentario que nos manda Marcelo de Jesús desde Washington mientras nos está escuchando, y que si bien se refiere a lo que decía en el final Cristina Calvo, tiene directa relación con lo que estamos tratando. Marcelo dice: el gran problema para recibir fondos de organismos internacionales puede ser también la corrupción. Desde lo social, los programas de los últimos años, Argentina considera el costado social, pero mi preocupación es que los gobiernos usen como excusa eso para recibir fondos y hacer clientelismo, de nuevo, corrupción. Este es un tema que también se está tratando a nivel de los organismos internacionales. Yo le agrego a lo que dijeron ustedes, el tema del Consejo de la Magistratura, el tema de la justicia es clave. Comodoro Pi es un problema muy serio. Trataremos en todo caso en los próximos programas, posiblemente en el próximo, esta idea de la reforma judicial.
que no es cosa menor ciertamente, pero también incluimos, y muy exprofeso lo incluimos, estos desistimientos de la Oficina Anticorrupción de las querellas, que no son solamente la Oficina Anticorrupción desistiendo de las querellas contra esta vicepresidenta, también es un organismo que en lugar de ser independiente y autárquico como debiera, depende de la Presidencia de la Nación, también es un organismo que en esta composición actual y en la anterior, durante el gobierno de Mauricio Macri, está a cargo de militantes políticos, porque el actual es un militante político y Laura Alonso era una militante política. Y también hablamos de casos de corrupción que incluyen al gobierno nacional, por ejemplo, con los fideos o el arroz, nada más horrible que robar en esas cosas, y al gobierno de la ciudad con la compra de barbijos, igualmente horrible. Y no solamente con eso, sino con la contratación de hoteles. Entonces, yo vuelvo a lo que decía Charlie, te paso, Marta. Si no conseguimos comprender que es un problema transversal, que es un problema sistémico, que es un problema que no podemos esgrimir como argumento partidista, que no se puede usar la corrupción para hacer política partidista, porque cada uno tiene muertos en su placar, y no importa si uno tiene 10 y el otro tiene 2. Lo que importa es cómo hacemos para resolver con un gran acuerdo una lucha en serio contra la corrupción. Marta. Sí, bueno, justamente quiero mostrar acá, este es un libro escrito entre otros por Manuel Mora y Araujo, que fue cofundador de Poder Ciudadano, y en este libro habla de la corrupción. Quiero decir que el primer estudio que se hizo sobre corrupción lo hizo Poder Ciudadano gracias a los servicios que nos facilitaba Manolo, y yo lo releía estos días, y desde anomia, degradación institucional, la diferencia entre business de los americanos y negocio, porque acá no hay una traducción de business, que es una buena actividad, y sí hablamos de negocio, que en general el negocio está asociado a la trampa, etcétera. Tal cual, bueno, tal cual. Creo que tenemos en este momento la oportunidad, y espero sepamos aprovecharla, de efectivamente cambiar. Y como vos decías, Alejandro, esto requiere de un nuevo pacto social, y esto requiere de mucho esfuerzo de todos. Ahora, si nos piden esfuerzos al conjunto de la ciudadanía, algo tienen que darnos. ¿Y qué nos tienen que dar? Buenos servicios, nos tienen que dar acciones fundadas en valores, pero fundamentalmente creo que tenemos que pensar en un nuevo pacto social, porque si no vamos a seguir la bajada en este precipicio que estamos de alguna manera recorriendo, ¿no? Quizás con el agravante hoy de que realmente el precipicio es muy hondo y está muy cerca. Entonces, yo quiero recordar algo que en el programa hemos mencionado, no sé, en los últimos programas creo que no. Hay una plataforma común que lanzaron varias ONG muy prestigiosas y de distintos orígenes, que esto es muy destacable, formadas por personas con ideas muy diferentes y que llamaron además a especialistas que piensan distinto entre sí y que no pertenecen al mismo partido ni muchísimo menos, que es lo que se llama Acuerdo Social Anticorrupción, que se puede encontrar en una página que lamentablemente no se consulta tanto, que es acuerdoanticorrupción.org, donde ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el CIPSE, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Acción Colectiva, Democracia en Red, Cambio Democrático, y especialistas tan disímiles como Natalia Bolosín, Roberto Carles, Manuel Garrido y Ricardo Gil Lavedra, hicieron un conjunto de propuestas que yo creo que sería muy interesante que todos los políticos de distintos partidos se pronuncien, empezando por el presidente de la Nación, los líderes de la oposición, porque nadie podría asumir frente a un micrófono y una cámara que está en contra de esas propuestas. Entonces, ese podría ser un camino, y les propongo que sigamos tratando ese tema en programas futuros. Vamos a convocar a varios de esos expertos también, y a desarrollar más en profundidad por qué sin luchar contra la corrupción va a ser muy difícil encontrar un camino.
No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo, ya nos quedan un par de minutos. Tenemos un cierre musical como todos los programas, otro cierre desde casa, un clásico de la trova rosarina, un tema glorioso de Adriana Bonicio, en una versión muy muy bonita de Juan Carlos Baglietto. ¿Les parece que vayamos al tema y nos despedimos? Sí. Y le damos paso... Vamos al tema, sí, lo disfrutamos y lo cantamos un poco y le damos paso después a Voces y Memorias con Hernán Dobri y hasta la semana que viene. Que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte, me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me refugia en la llegada de unos